Jeremías 17:5 es el tema de Canserbero que más me habéis pedido que analice en el canal. Después de bucear en su obra y escuchar decenas de veces este tema, me atrevo a compartir con humildad y respeto mis comentarios sobre esta obra. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buena! Tyron González, más conocido como Canserbero, fue un artista venezolano reconocido como uno de los raperos más grandes de toda Latinoamérica. Más allá de las extrañas circunstancias que rodearon su muerte, sus temas siguen encontrando lugar en los corazones de muchos seguidores de América Latina y Europa. Si os interesa, aquí os dejo otros vídeos en los que he analizado algunos de sus temas. El rap que vamos a escuchar, Jeremías 17:5, es uno de esos temas oscuros de Tyron, en el que podemos encontrar odio, rencor y deseos de venganza. Una rola que después de escucharla nos hará pensar si este tema estaba escrito y dirigido especialmente a alguien. Algunos dicen que a Lil Supa, no sé qué pensáis vosotros, me gustaría escuchar vuestras opiniones en la caja de los comentarios. Vamos a comenzar enseguida a ver el tema, pero antes me gustaría aclarar algo sobre el título, ya que hace referencia a una cita bíblica. Es una cita del libro del profeta Jeremías 17, versículo 5. El versículo, tal como lo cita Canserbero en la canción, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pareciera de entrada que la misma palabra de Dios, que la Biblia, nos invitara a la desconfianza de los unos para con los otros. Pero esto es completamente erróneo. Antes de comenzar, permitirme aclarar esta cuestión. Y es que muchas de las interpretaciones fundamentalistas o erróneas de la Biblia se basan en la descontextualización, es decir, en sacar un verso de contexto, de no atender a lo que rodea ese versículo. En concreto, Jeremías 17:5 dice esto, lo tenemos que leer hasta el final: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. En realidad, Tyron solo ha utilizado la primera parte del versículo, lo cual le ha permitido hacer un juego artístico y reforzar el sentido dramático de un tema que quiere hablar de la venganza, de la desconfianza en otras personas. En este capítulo, el 17, y los que le rodean, Jeremías está haciendo su función profética, está hablando en nombre de Dios para denunciar que el pueblo de Israel ha confiado más en los poderes de países extranjeros, ¿no?, que le nublan la vista, los egipcios, los asirios, y ha olvidado que debe poner su confianza única y exclusivamente en el Señor. En definitiva, de lo que está advirtiendo Jeremías es de que si ponemos nuestra confianza plena en poderes humanos y nos alejamos de la fe en Dios, sobrevendrá el desastre a nuestra vida. Podemos estar más o menos de acuerdo con lo que dice Jeremías, dependerá seguramente de si sois o no sois creyentes, pero de lo que está claro es que Canserbero ha hecho una interpretación bastante sesgada de este versículo. Aclarado esto, y para poder hacer bien el análisis del tema, creo que debemos considerar esto como un recurso artístico de Canserbero para reforzar la idea de que hay que desconfiar incluso de uno mismo. Nada más comenzar el tema, vemos esta imagen de Jesús y Judas. Judas es el arquetipo del traidor, ya que es una persona a la que Jesús, el Hijo de Dios en la fe cristiana, le ha dado toda confianza y lo ha hecho formar parte del grupo de los apóstoles, de los 12 que después serían encargados de testimoniar la resurrección de Cristo. Sin embargo, es él, una de las personas íntimas, del círculo íntimo de Jesús, el que le traicionará, el que le entregará a los que desean su muerte, y lo hará por 30 monedas. Sabemos que después Judas se arrepintió, pero vivió esto de una manera terrible y acabó suicidándose, ¿no?, quitándose la vida. Inmediatamente aparece el traidor, ¿no? Está Canserbero y su traidor, que es una persona encapuchada que tiene una relación también íntima con Canserbero. Está sentado a su misma mesa, Canserbero le enciende el cigarro. Y un tablero de ajedrez que seguramente está expresando las estrategias, ¿no?, que hay dentro de las relaciones, sobre todo cuando hay intereses personales puestos en ellas. En ninguna. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, hay que... Es increíble la velocidad de los fotogramas, ¿no? Estuve pasándome este tema a velocidad muy lenta y lo que pude ver es como imágenes de insectos, estas sombras, estas luces mezcladas con golpes de rojo que parecen insinuar el color de la sangre. Es un tema que realmente en su producción audiovisual también es oscuro.
razón tenía al advertirme de esta vida puerca, no críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Esta es una frase hecha de la lengua española, no críes cuervos porque te arrancarán los ojos. Se está refiriendo, está haciendo alusión a la propiedad de estos animales carroñeros de alimentarse de carne de otros animales muertos. Aquí la figura del cuervo refiere a aquellas personas que no retribuyen los favores, es más, que hacen mal y daño a aquellos que les han ayudado antes. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira, pero... Si la verdad es relativa, ya no es verdad, y si además la realidad es una mentira, pues ya no nos queda posibilidad de confiar en nada. Esta es una declaración de escepticismo total, de desconfianza pura. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, gran verdad en esa frase se esconde. También hemos escuchado ya una primera alusión a la cita bíblica, maldito el hombre que confía en otro hombre. En los primeros versos de esta canción, unido a esta producción en blanco y negro de luces y sombras, ya estamos recibiendo un tremendo impacto negativo a nuestra mente. No podemos olvidar que a la edad de 8 años, Tyrone perdió a su mamá y años después, en su adolescencia, su hermano fue asesinado. Carlos Zambrano, su primo, ha contado más de una vez que la muerte de su madre y la de su hermano produjeron un gran ensimismamiento en Canserbero que le hizo encerrarse y separarse del mundo. Todos estos sucesos, sin duda, tuvieron que afectar tremendamente a Canserbero y formar su visión del mundo. Canserbero parece no creer en la justicia terrenal. Un mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos, malditos 1000 veces, títeres del egoísmo. De lo que se lamenta terriblemente Tyrone es del egoísmo de las personas, del estar centradas en sí mismas, en sus propias necesidades e intereses. Esto contrasta fuertemente con ese tatuaje que lleva en el brazo de All We Need Is Love. Es decir, aquello que nos va a salvar, aquello que nos va a rescatar no es ser egoístas y mirar por nosotros mismos, sino amarnos los unos a los otros. Y yo inocente de la di porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía. Ahí vemos, ¿no?, que está hablando de ese momento en el que él todavía confía en la otra persona, cuando el otro está jugando una estrategia orientada a ganarle, a hacerle un jaque, a destruirle. Esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. Wow, terrible declaración, ¿no? Este tema no es para nadie que no desee venganza, que no desee matar a otro. Además, aquí dice que él ha recibido el puñal de alguien que para él es su hermano, lo cual nos vuelve a hacer plantearnos la pregunta si se estará refiriendo a alguien en concreto, a alguien cercano a su vida que le traicionó. Es como si este tema fuera una especie de declaración de intenciones hacia esa persona que le ha traicionado, o una advertencia para que aquellos que están cerca de él no le traicionen. ¿Qué pensáis vosotros? Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero... Ahí tenéis, ¿no?, la referencia al tatuaje que tiene en su brazo, All We Need Is Love, y es quizás, seguramente, la única luz que aparece en este tema, ¿no? En este tema que está invadido por esos deseos de saciar la venganza. El All We Need Is Love es un principio totalmente contrario a este momento, ¿no? Es como si este tema fuera una especie de desahogo de Canserbero, algo que él nunca fuera a ejecutar, que le sirviera a él como una terapia, como una catarsis para sacar todo ese odio que le genera la traición, o como os decía, una advertencia para aquellos socios, para aquellos amigos de su círculo íntimo que están compartiendo con él muchas cosas y que tal vez se puedan ver tentados de traicionarle en algún momento. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mis hombros sean nada, ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Es muy duro, dice, ya ni siquiera creo en mi viejo, ¿no?, en mi padre, recordar que ha perdido a su mamá, que ha perdido a su hermano. Decir esto es durísimo, durísimo. Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo. Dice Canserbero que si buscas una mano amiga, comiences por tu brazo, que eso lo aprendió a golpe de coñazos. Coñazos aquí se refiere a golpes, ¿no?, y el brazo al instrumento que le permitió pararlos. Una imagen, una metáfora bastante dura y que nos habla del sufrimiento interno, ¿no?, de Canserbero. Que la sucia venganza mate al alma y la envenena, pero cuando de traición se trata así, vale la pena. Y de corazón digo que la sucia venganza mata el alma y la envenena.
Tyron es completamente consciente del poder destructivo de los deseos de venganza, capaces de envenenar aquello más genuino, aquello más auténtico, lo que nos hace seres humanos. Sin embargo, la segunda estrofa es terrible, porque dice que cuando se trata de traición, entonces vale la pena sacrificar el alma. No cabe duda de que Canserbero con este tema, con este videoclip, está dando forma plástica, artística, a una ira terrible que lleva dentro. Yo soy la vida y la muerte y no creo en nada, ni en leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Parece que cuando dice que no cree en leyendas muertas ni resucitadas hay una clara alusión a Jesucristo. Y es que la fe de Canserbero es algo peculiar, aparece representada en muchos temas. Él dirá que no es lo mismo dudar que no creer, y a menudo aparecen referencias bíblicas y de temas religiosos en sus canciones. Parece bastante claro que Canserbero cree en que se pueda trascender a sí mismo, que existe el espíritu, que hay algo más allá que da soporte a todo lo físico, todo lo que vemos. Sus alusiones a los infiernos, al sufrimiento eterno, son constantes en muchas de sus canciones. Parece que la mayor dificultad que él tiene para poder creer en un Dios bondadoso es que el mundo en el que vive es tremendamente conflictivo y aboca a millones de personas al sufrimiento, incluido él mismo. Me sabe mierda cultura, putas y fama. Esta canción no es pa' que pegue, ya tiene verdad pegada. Aquí vemos como su enemigo, el traidor, comienza a apuntarle. Esto va a acabar mal. Y aparece un fotograma insertado con la figura del pentagrama, una imagen satánica asociada a la figura del mal. Su enemigo encarna al diablo. Al olor donde me gaste sin metáforas bastante. Una mano de corte. Y sucede lo que muchos de vosotros seguramente os temíais al ver por primera vez este vídeo, y es que el traidor, el peor enemigo de Canserbero, es él mismo. Al quitarse la capucha aparece su rostro. Al principio nos preguntábamos si este tema podía estar dirigido a alguna persona en concreto. Tal vez Canserbero escribió estas letras pensando en algunas personas, o si fuera una advertencia, una declaración de intenciones a todos aquellos que formaban parte de su círculo íntimo. Pero de lo que está claro es que al ver el final, al acercarnos al final de este tema y ver que el traidor, que el enemigo es el propio Canserbero, hay un mensaje claro y contundente, y es que Canserbero nos dice que debemos desconfiar de todos, pero fundamentalmente de nosotros mismos. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste. De nuevo aquí aparece otra referencia religiosa, la persona de Jesús. Canserbero dice que si existe Cristo, que sea Él el que te perdone. No está diciendo que no exista, sino que Él se va a dejar llevar por su sed de venganza, que Él no es Jesús, que Él no tiene esa capacidad para perdonar una traición, que si alguien puede perdonar una cosa tan terrible sería la persona de Jesús, en el caso de que exista. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo, porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Uf, terrible, ¿no? Ese final, ese disparo, unido a esas palabras de entrar en el infierno. Sabe Canserbero que consumar la venganza y consumarla asesinando a otra persona conduce el alma al infierno, ¿no? Al sufrimiento eterno, porque la venganza lo único que genera es una espiral mayor de odio, no trae la paz ni libera. Mientras uno está odiando, mientras uno tiene presente a su traidor y alimenta su sed de venganza, en realidad lo que haces es que el traidor, la persona que te ha hecho daño, está siempre dentro de ti, está conviviendo contigo, lo tienes en casa, lo tienes en todo momento, no eres libre, no eres esclavo. Por eso la fuerza del perdón, y de esto se ha hablado en otros vídeos, es muy, muy potente, y por eso está tan vinculada a la salvación en la fe cristiana. No hay salvación si no hay perdón, si no hay arrepentimiento también. Y a mí no me digas tu hermano, que para ti soy Canserbero. Rolly tronco de mamacuevo. Muy duro, ¿eh? Dice, no me digas, hermano, que para ti soy Canserbero. No sé si es un mensaje para los que seguimos sus temas, ¿no? Para los que le escuchamos. A mí no me llames hermano, yo soy Canserbero, ¿no? Está diciendo, ni siquiera te fíes de mí, ¿no? Yo no soy tu hermano. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mis viejas, descansen en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Y termina el tema de la misma forma en que comenzó, con la primera estrofa. Es una forma contundente de dar un mensaje, y es que debemos desconfiar incluso de nosotros mismos. Además, yo también veo ahí otra enseñanza. Dice Canserbero en esa estrofa que uno no se debe dejar llevar por la envidia. La envidia es lo que puede acabar provocando una situación de este tipo. Uno puede tener un círculo íntimo de amigos, y si comienzas a envidiar lo que los otros tienen y tú no tienes, puedes acabar traicionando esa relación de confianza. Uf,
Tema duro, ¿verdad? Comparto bastantes de las cosas que aquí ha dicho Canserbero, y es que la confianza es un don muy grande, es un tesoro muy importante como para ponerlo en manos de personas desagradecidas. Además, el sabor de la traición es una de las experiencias más amargas que puede experimentar un ser humano. El sufrimiento que te hace experimentar es directamente proporcional a la cercanía y la confianza que tenías con esa persona. Sin embargo, hay algo que intento entender y me cuesta en este tema: ¿por qué Tyrone estaba dispuesto a sacrificar su alma, todo su ser, por saciar sus deseos de venganza? Este tema hubiera quedado como una legítima expresión poética y lírica de la ira y del dolor si no fuera por las circunstancias de la muerte de Canserbero. Cuando investigas sobre esa cuestión y vuelves a escuchar este tema, uno se estremece al pensar que esto parece una profecía de lo que le sucedió. Pues nada más, amigos, espero que mis comentarios os hayan podido aportar algo. Sé que seguramente hay muchas cosas que me he dejado en el tintero, pero tampoco pretendía agotar este tema. Si os ha gustado, dejad un buen like y compartidlo con aquellas personas que creéis que les puede interesar. Nada más, amigos, que Dios os bendiga, la paz. No te vayas, espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar, estoy seguro, disfrútalos. Pero vamos, que se acaba, dale click.